Bien, voy a hacer el comentario de texto del décimo texto de los que tenéis publicados en la virtual. Es una carta colectiva del Episcopado Español sobre la guerra del 1 de julio del 37, firmada por el cardenal Isidro Gomá. Dice: la guerra es, pues, como un plebiscito armado, la lucha blanca de los comicios de febrero del 36, en que la falta de conciencia política del gobierno nacional dio arbitrariamente a las fuerzas revolucionarias un triunfo que no habían logrado en las urnas, se transformó por la conciencia cívico-militar en la lucha cruenta de un pueblo partido en dos tendencias: la espiritual, del lado de los sublevados, que salió a la defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria, y muy ostensiblemente en un gran sector para la defensa de la religión; y de la otra parte la materialista, llámese marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de España con todos sus factores por la novísima civilización de los soviets rusos. La Iglesia no podía ser indiferente en la lucha. De una parte se suprimía a Dios, cuya obra ha de realizar la Iglesia en el mundo, y se causaba a la misma un daño inmenso en personas, cosas y derechos. De la otra estaba el esfuerzo por la conservación del viejo espíritu español y cristiano. Afirmamos que el levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular un doble arraigo: el del sentido patriótico, que ha visto en él la única manera de levantar a España y evitar su ruina definitiva, y el sentido religioso, que lo consideró como la fuerza que debía reducir a la impotencia a los enemigos de Dios y como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica de la religión. El alzamiento cívico-militar fue, en su origen, un movimiento nacional de defensa de los principios fundamentales de toda sociedad civilizada. En su desarrollo, lo ha sido contra la anarquía coligada con las fuerzas al servicio de un gobierno que no supo o no quiso tutelar aquellos principios. Consecuencia de esta afirmación son las conclusiones siguientes. Primera, que la Iglesia, a pesar de su espíritu de paz y de no haber querido la guerra ni haber colaborado en ella, no podía ser indiferente en la lucha. Se lo impedían su doctrina y su espíritu, el sentido de conservación y la experiencia de Rusia. Cuarta, hoy por hoy España, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan que el triunfo del movimiento nacional. Tal vez hoy menos que en los comienzos de la guerra, porque el bando contrario, a pesar de todos los esfuerzos de sus hombres de gobierno, no ofrece garantías de estabilidad política y social. Vale, voy a beber agua, madre mía. Bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos un texto en el que el episcopado español, que son los obispos y arzobispos, son la jerarquía, la alta jerarquía eclesiástica española, avala, defiende el golpe de Estado, ¿no? Vamos a analizarlo un poco por apartados. Dice que la guerra es como un plebiscito armado. Cuando dice plebiscito, eso sería como un referéndum, como una votación entre dos opciones, ¿no? Solo que dice que no es con votaciones con las armas. La lucha blanca de los comicios de febrero del 36. Aquí dice, hace una referencia a las elecciones de febrero del 36, donde venció el Frente Popular. Dice que en esas elecciones hubo falta de conciencia política que dio arbitrariamente a las fuerzas revolucionarias un triunfo que no habían logrado en las urnas, ¿no? Dice que el gobierno... Perdón, que me estaban llamando. Dice que el gobierno le da le dio a las fuerzas revolucionarias un triunfo que no habían logrado en las urnas, ¿no? Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que las elecciones de febrero fueron injustas. Y que dice que eso se transformó en la lucha cruenta de un pueblo partido en dos tendencias. Es decir, culpa al fraude electoral, le culpa de la guerra civil. Y dice que hay una lucha cruenta entre una tendencia espiritual en los sublevados, que defiende el orden, bla, 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 es decir, las ideas de Mola, y otra, bueno, incluso dice, y la civilización, ¿no? Y luego hay otra que es materialista marxista y que dice que busca la novísima civilización, entre comillas,
de los soviets, ¿no? En esta idea verde, lo que está diciendo es cuáles son los dos bandos según la Iglesia, ¿no? Tenemos un bando que según ellos defiende la civilización española, que defiende el orden, defiende la patria, y otra que lo que defiende es el materialismo marxista y la civilización soviética. Dice, la Iglesia no podía ser indiferente, porque de una parte se suprimía a Dios y se causaba a la misma un daño inmenso en personas, cosas y derechos. Y de la otra, dice, está el esfuerzo por la conservación del viejo espíritu español y cristiano, ¿no? Dice, tenemos que, la Iglesia no puede ser indiferente, la Iglesia tiene que avalar a uno de los dos bandos, por una parte para defender a Dios y por otro para defender el espíritu español y cristiano. Afirmamos que el levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular un doble arraigo. Sentido patriótico, que ha visto en él la única manera de levantar a España y evitar la ruina, y el sentido religioso. Es decir, dice un poco lo mismo que he dicho antes, que hay dos razones para apoyar el golpe, una es defender la religión y otra es defender España como patria. Y dice que el alzamiento cívico-militar fue en su origen un movimiento nacional. Me hace que usa aquí el movimiento de defensa de los principios fundamentales de toda sociedad civilizada. Y dice que de todo esto hay que sacar conclusiones. Y las conclusiones son, recoge el texto 2. La primera conclusión. La Iglesia, a pesar de su espíritu de paz y no haber querido la guerra, no podía ser indiferente. Y la cuarta, en España no hay más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que derivan que el triunfo del movimiento, ¿no? Entonces aquí esta sería, yo creo, la idea principal del texto, idea principal que dice la Iglesia defiende, apoya el golpe de Estado, el movimiento que podríamos hacer referencia que va a ser FET y de las Hons, como la manera de defender la religión y de defender la patria y España, ¿no? Y las otras serían ideas secundarias, las de la izquierda, ideas con las cuales justificar eso, ¿no? Hablar de cómo las elecciones de febrero del 36 fueron elecciones justas y cómo eso pues no llevó más que a una guerra civil entre dos bandos, el bando marxista, revolucionario obrero y el bando nacional, según ellos, el bando que defiende España, ¿no? Pero que en el fondo es un bando fascista, como hemos podido estudiar. Bien, y ahora os voy a hacer otro comentario de texto. Dejadme que lo encuentre. Este de aquí. Dice Franco, bueno, es el texto 4 si lo tenéis imprimido. Franco, jefe del Estado y generalísimo. Decreto del 29 de septiembre de 1936. La Junta de Defensa Nacional, creada por decreto de 24 de julio de 1936, y el régimen provisional de mandos combinados respondían a las más apremiantes necesidades de la liberación de España. Organizada con perfecta normalidad la vida civil en las provincias rescatadas y y establecido el enlace entre los varios frentes de los ejércitos que luchan por la salvación de la patria, a la vez que por la causa de la civilización, impónese ya un régimen orgánico y eficiente, que responda adecuadamente a la nueva realidad española y prepare con la máxima autoridad su porvenir. Razones de todo linaje señalan la alta conveniencia de concentrar en un solo poder todos aquellos que han de conducir a la victoria final y al establecimiento, consolidación y desarrollo del nuevo Estado con la asistencia fervorosa de la nación. En consideración a los motivos expuestos y segura de interpretar el verdadero sentir nacional de esta Junta, al servicio de España promulga el siguiente decreto. Artículo primero. En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra jefe de gobierno del Estado español al excelentísimo señor general de división, don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado.
Artículo segundo. Se le nombra a sí mismo generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire y se le confiere el cargo de general jefe de los ejércitos de operaciones. Bueno, es un texto bastante fácil, yo creo. Aquí al principio lo que tenemos es una justificación, ¿no?, de cuál es la situación en España para septiembre, al final de septiembre del año 36. Han pasado solo 3 meses desde el golpe. Y aquí tenemos la idea principal, que es darle a Franco los títulos de jefe del gobierno y de generalísimo de los ejércitos. Vale, os voy a leer un poco las ideas. La Junta de Defensa Nacional nos habla aquí, ¿no? Claro, tenemos que explicar qué es la Junta de Defensa Nacional. Es esa junta que se había formado en Burgos por petición de Mola, creada por decreto el 24 de julio de 1936. Y dice, y el régimen provincial de mandos combinados. Bueno, ambos respondían a las más apremiantes necesidades de la liberación de España. Es decir, dice, la Junta de Defensa Nacional de Burgos era una medida apremiante para liberar España. Organizada con perfecta normalidad la vida civil en las provincias rescatadas. Vale, aquí lo que dice es, habrá ya en esas provincias rescatadas, quiere decir que están controladas por los sublevados, ¿no? Controladas por los sublevados, ya se ha conseguido una normalidad, dice. Vale. Y estableció el enlace entre los varios frentes de los ejércitos que luchan por la salvación de la patria. Dice, es como, ahora que la situación está tranquila, ¿no? Ahora que la situación está tranquila en España. Bueno, aquí lo que podemos ver en esta idea, madre mía, no sé dibujar, en esta idea vemos lo de que la guerra pasa a ser de desgaste. La guerra va a pasar a alargarse. Impónese ya un régimen orgánico y eficiente que responda adecuadamente a la nueva realidad española. Dice, es necesario ahora un régimen orgánico y eficiente, ¿no? Un nuevo régimen. Y hay una alta conveniencia de concentrar en un solo poder todos aquellos que han de conducir a la victoria. Es decir, hay que darle un mando único a uno de nosotros, ¿no? A uno de los miembros de la Junta de Defensa. De esa manera, dice el artículo primero, pues la Junta nombra jefe de gobierno del Estado a Franco. Artículo segundo, se le nombra también generalísimo de las fuerzas nacionales. Y nada, pues eso es un poco la idea. Decir que esa Junta de Defensa se desintegrará para formar la Junta. Madre mía. Ay, no quiero decirlo mal. Antes de decir algo que no esté bien, voy a confirmarlo. Vale, estamos aquí. Eso, de Junta de Defensa Nacional se pasa a Junta Técnica de Estado, para así concentrar todos los poderes en una sola persona y que esa persona se encargue de liderar el esfuerzo bélico. Y nada, pues con esto termino el comentario de texto de los dos textos. Espero que lo hayáis podido entender bien.